Un minuto para atrás antes de irnos para retomar justamente el tema. Dijimos que el análisis que vamos a hacer en torno a los derechos políticos, en torno al grado de protección e interpretación de los derechos políticos, vamos a recorrer estos tres interrogantes. ¿De dónde venimos en la protección de los derechos políticos? ¿Dónde estamos en la jurisprudencia última de la protección de los derechos políticos? ¿Y a dónde vamos? Es decir, si podemos esbozar un futuro interpretativo y un futuro de posición respecto de los tribunales constitucionales en torno a la protección de los derechos políticos. Y decíamos que bien podemos sintetizar estos tres interrogantes a través justamente de esta afirmación. En los derechos políticos venimos de la abstención a una interpretación evolutiva, venimos de un posicionamiento de los derechos políticos en la doctrina de las cuestiones políticas y los interna corporis acta y la doctrina de las categorías sospechosas. Habíamos un poco analizado justamente el tema de las cuestiones políticas no judiciales. Y yo pregunté, ¿y tenemos claro qué es la doctrina de los interna corporis acta? La doctrina de los interna corporis acta es una doctrina también que justifica la autorrestricción judicial, la autorrestricción del control en determinadas áreas de desarrollo del sistema institucional. Específicamente, la doctrina de los interna corporis acta dice que no resulta susceptible de control todas las actuaciones de los órganos colegiados que se desarrollen, por lo tanto el Poder Legislativo, que se desarrollen internamente, que pertenezcan a la actuación interna del órgano, que solo son susceptibles de control las actuaciones de exteriorización de los actos del órgano. Por consiguiente, bajo esta doctrina de los interna corporis acta, durante muchísimos años, todo el proceso de formación y sanción de las leyes que reglamentan las constituciones no resultaban susceptibles de control por parte de los jueces. No eran susceptibles de control de constitucionalidad, por más que se argumentara una violación al procedimiento de formación y sanción de la ley, porque se consideraba que se trataba de cuestiones de interpretación discrecional y facultativa del órgano colegiado. Si por alguna circunstancia la Cámara de Diputados en la sanción de una ley establecía un sistema de votación interpretando su reglamento interno determinado, ese acto era propio de la discrecionalidad de la Cámara de Diputados y no podía ingresar los jueces a través del control de constitucionalidad justamente a judicializar esa temática. Esto es lo que dice la doctrina de los interna corporis acta. Vamos a ver que la doctrina de los interna corporis acta fue siendo abandonada paulatinamente en Latinoamérica por efecto principalmente del constitucionalismo español, por efecto de la actuación del Tribunal Constitucional Español, en razón de que en toda Latinoamérica, todas las reformas constitucionales de la década del 80 y de la década del 90, Paraguay en el 92, tiene un fuerte, y de hecho este año se cumplen 25 años, ¿no?, de la reforma constitucional, tiene una fuerte influencia del constitucionalismo europeo. Todas las reformas constitucionales de la década del 80 y 90, Brasil en el 88, Argentina en el 94, Paraguay en el 92, Colombia en el 91, Perú en el 93, todas esas reformas constitucionales, Bolivia, Ecuador, tienen una fuerte influencia del constitucionalismo europeo, principalmente del constitucionalismo italiano y del constitucionalismo esencialmente español. Por consiguiente, por efecto justamente de la influencia de la actuación del constitucionalismo español, donde el Tribunal Constitucional Español abandonó rápidamente la doctrina de los interna corporis acta, las cortes constitucionales latinoamericanas de a poquito fueron comenzando a abandonar esta doctrina de autorrestricción judicial. No así lo ha hecho la Corte Suprema de los Estados Unidos y no así lo ha hecho en términos generales los sistemas anglosajones. Es decir, en esto ha habido una diferencia en el tratamiento. Bien, la doctrina de las cuestiones políticas no judiciales, los interna corporis acta, en una palabra, ¿de dónde venimos?
Yo decía, el primer atisbo donde aparece la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables, este esquema de la autorrestricción judicial, yo diría que el ejercicio del control de constitucionalidad de los derechos políticos y en general de todos los derechos, sitúa al órgano de control en una posición realmente muy compleja. Porque por un lado, el órgano de control tiene que controlar las extralimitaciones o las límites del poder político y por otro lado tiene que permitir el ejercicio de las facultades gubernativas de los órganos políticos del Estado. Entonces ahí es donde se juega esta difícil tarea y donde empieza a jugar el tema de cuándo controlo y cuándo de alguna manera me niego a controlar, argumentando doctrina de las cuestiones políticas, argumentando interna corporis acta, argumentando falta de legitimación, argumentando las distintas razones por las cuales los tribunales constitucionales o los tribunales con facultades constitucionales ingresan a controlar una temática. Ustedes vieron, por ejemplo, Robert trajo a colación el control del juicio político, del procedimiento de juicio político, donde la Corte Suprema paraguaya tuvo una situación ambivalente. En una situación controló, en una situación dijo que era una cuestión política no judicial. Marbury versus Madison, entonces, en Obiter, ¿tenemos claro lo que es Obiter en una sentencia constitucional? No. Las sentencias constitucionales, en términos generales, todas las sentencias, pero las sentencias constitucionales específicamente, se estructuran, ¿sí?, con tres partes o con tres partes conceptuales. Lo que podemos llamar la parte dispositiva, que lo conocemos, es decir, lo que dispone el tribunal, y lo que se llama la ratio decidendi y lo que se llama el obiter dictum. La ratio decidendi son las consideraciones que desarrolla el tribunal y que conducen al tribunal a la, digamos, a la decisión final. Son los argumentos fundamentales que esboza el tribunal para finalmente decidir lo que decide. En cambio, el obiter dictum son consideraciones que en los argumentos, que dentro del desarrollo de los argumentos hace el tribunal, pero consideraciones que no necesariamente lo conducen a decidir el fondo de la cuestión. Es decir, si las hubiéramos sacado, nada hubiera cambiado en la estructura argumentativa de la sentencia. Son como especies de opiniones que el tribunal deja latente porque entiende que a su criterio debió decir esto, que lo puede retomar en algún caso y puede transformar el obiter en una ratio decidendi de otro caso. Y por consiguiente quiere dejar sentado una posición. Pero esa posición que deja sentada en nada hubiera variado si no la hubiera establecido la decisión final de la sentencia. En este caso, en la sentencia de Marbury versus Madison, Marshall, en obiter, dice justamente esto. Por la Constitución de los Estados Unidos, el presidente está investido con algunos importantes poderes políticos, en el ejercicio de los cuales debe usar su propia discreción. Y es responsable ante su país solamente con su carácter político y ante su propia conciencia. En tales casos, y cualquiera sea la opinión que puede merecer la manera en que es usada la discreción ejecutiva, no puede existir poder alguno de controlar aquella discreción. Los asuntos son políticos. Esta decisión era obiter porque si no hubiera estado lo que se decidió, no tenía absolutamente nada que ver con la influencia de este obiter, pero Marshall creó importante dejar sentado, porque justamente estaba creando jurisprudencialmente el control judicial de constitucionalidad, dejó importante dejar sentado que hay temas que los jueces no deben inmiscuirse, que hay temas que son de discrecionalidad de los poderes políticos del Estado. Recordemos un poco cómo había sido Marbury versus Madison, la tensión política y jurídica que se había generado frente al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Jefferson. En ese momento, acuérdense que Jefferson había amenazado con iniciar un juicio político justamente a los miembros de la Corte, porque no quería considerar que la Corte le ordenara a un poder de igual jerarquía que la Corte, el
presidente de los Estados Unidos, absolutamente nada. Jefferson decía, no voy a tolerar que un poder de igual jerarquía que, de alguna manera, la Corte, o sea, el Poder Ejecutivo, vaya a ordenarle el otro poder, la Corte, algo que tenga que hacer el Poder Ejecutivo. No voy a tolerar esto. Además, Jefferson era un principal representante norteamericano de lo que yo llamé constitucionalismo político. Es decir, él no creía en la facultad de los jueces de controlar las cuestiones de los poderes políticos y en última instancia de decidir las cuestiones constitucionales de una sociedad. Los jueces no eran un poder democrático directo y por consiguiente no podían tener la última palabra en términos constitucionales. La última palabra en términos constitucionales correspondía justamente a el pueblo a través de sus representantes, a través de un referéndum, a través de... Quizás el principal representante justamente hoy del constitucionalismo político es este señor que se llama Jeremy Waldron, que es uno de los principales pensadores neozelandés, profesor neozelandés, que en realidad desarrolló toda su vida académica en los Estados Unidos, y quizás es hoy el principal representante de la oposición del llamado constitucionalismo político, que, digamos, descree del control judicial en manos de los jueces y que argumenta cuál es la razón por la cual el modelo democrático tiene pensado y ha querido siempre que el principal regulador de los derechos, defensor de los derechos y protector de los derechos no sea un poder judicial de legitimación democrática indirecta, sino sea el propio poder por excelencia de legitimación democrática directa, que es justamente la legislatura o el poder legislativo. Pero claro, esto lo sienta Marbury versus Madison, lo sienta en Marbury versus Madison, Marshall en ese contexto. Sienta esta necesidad de decir, hay áreas que este control que estamos creando sobre los poderes políticos no pueden ser abarcados por parte de los jueces. A partir de allí, a partir de esta creación también doctrinaria, justamente, la temática de las cuestiones políticas y la temática de las internas corporis acta fue desarrollándose intensamente durante el siglo XIX y durante el principio del siglo XX en muchas áreas del desarrollo institucional y constitucional de un Estado. Todo lo que era juicio político, enjuiciamiento de magistrados, toda esta temática del juicio político como método de destitución de jueces o de presidente o de vicepresidente. Ustedes tuvieron un caso justamente con el juicio político del expresidente Lugo, ¿no es cierto? Se trataba dentro de las cuestiones políticas no judiciables. La doctrina de los actos internos del Poder Legislativo incursionaba lógicamente dentro de esta temática. Todo lo vinculado con las reformas constitucionales eran insusceptibles de control de constitucionalidad. No era posible que los jueces controlaran el procedimiento de reforma constitucional. Las cuestiones electorales de partidos políticos y vinculadas con la participación política, en términos generales, siempre caían dentro de esta esfera de no control, esta esfera de discrecionalidad de los poderes políticos del Estado. Pero hay algo que produce una irrupción, un punto de inflexión en, digamos, el desarrollo interpretativo de los derechos políticos y de los derechos en general, que es justamente la razón por la cual hemos denominado al curso la protección multinivel de los derechos. Justamente lo que yo decía, la irrupción del sistema internacional de los derechos internos de los Estados. A partir de la suscripción por parte de nuestros países de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comienza a producirse un cambio muy importante en, digamos, la visión que se tenía de la autorrestricción judicial en toda esta cantidad de temáticas vinculadas con la doctrina de las cuestiones políticas en los internas corporis acta. Y así, paulatinamente, comienza, por efecto de la jurisprudencia internacional, por efecto de las decisiones de los órganos internacionales, a paulatinamente abandonarse muchas cuestiones que los derechos internos consideraban
consideraban cuestiones políticas no judiciales. Y comienza, por ejemplo, a abandonarse la no judiciabilidad del juicio político. El tema del juicio político fue uno de los temas, digamos, más candentes en el debate constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un famoso caso llamado Tribunal Constitucional del Perú, determinó que los juicios políticos resultaban judiciables en lo que hace al procedimiento a desarrollarse por ese juicio. Es decir, determina que el procedimiento del juicio político que se desarrolla, regulan algunas constituciones, regulan en algunos otros países no por disposición constitucional sino por ley, es decir, o a veces hay costumbres en la forma de tramitar el juicio político. Toda esa temática no la decisión en sí, no digamos el debate en torno a la decisión de destitución o de declaración de inocencia y no de destitución, sino todo lo que es el procedimiento desde la acusación hasta el aportamiento de pruebas, hasta el desarrollo de la defensa, hasta finalmente la toma de decisión por parte normalmente de la Cámara de Senadores. Todo ese procedimiento es una cuestión política, no es una cuestión política no judiciable, y por consiguiente es una cuestión judicial. Y avanza más la Corte Interamericana y dice, no solamente es una cuestión judiciable, sino que debe ser analizada a la luz del respeto de los derechos del debido proceso establecidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece cuáles son los elementos que contiene el debido proceso, la imparcialidad del juez, el derecho a una defensa, el derecho a un plazo razonable, el derecho a recurrir la decisión a un órgano superior. Todos estos elementos integrantes del proceso se aplican al procedimiento de juicio político. Y luego avanza más todavía y dice, no solamente ya no es una cuestión política el proceso, juicio político, no solamente debe respetar los elementos contenidos en el debido proceso conforme establece el artículo 8.1 de la Convención Americana, sino además deben ser analizados el cumplimiento de esos elementos a la luz de cómo son analizados en el cumplimiento del proceso penal. Es decir, en una palabra, no habría diferencia en torno a la protección de los derechos, a la protección del debido proceso como derecho genérico con todo el componente del artículo 8 en un juicio penal a un procedimiento de juicio político. No ha incursionado todavía el sistema interamericano en determinar que resulta así judiciable la decisión del juicio político. Eso todavía está dentro de la esfera de algunas, pero sí ha establecido algunas pautas. Por ejemplo, no podría ser destituido un funcionario público por juicio político por cargos que no fueron introducidos en el proceso en el momento procesal oportuno. Es decir, la acusación del órgano que acusa tiene los cargos desarrollados. No podría existir un nuevo cargo que se introduce fuera del momento procesal oportuno de la acusación. No podría decir, bueno, nosotros hacemos una evaluación política y entonces supongamos que es acusado por mal desempeño de funciones en función de llevar una vida, digamos, públicamente inmoral, bien, no podría ser evaluado cuando estoy analizando el Senado la vida públicamente inmoral, evaluada desde una perspectiva que implicara un análisis que supuestamente implicara un cargo que podría haberse defendido el acusado y que no fue postulado claramente por parte del órgano acusado. Como ven, el tema es bastante complejo y el avance del sistema interamericano en esto, como dijimos, son pautas muy importantes que a veces son aceptadas por parte de los derechos internos de los estados y otras veces son restringidas.
En este caso particularmente, en el caso del juicio político, la Corte Suprema Argentina, por ejemplo, de mi país, directamente tomó a buena fe guardada esto y aceptó todas estas pautas fijadas, y los últimos juicios políticos que tramitó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que fueron justamente destitución a principios de la década del 2000, destitución de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, aplicó a rajatabla este tipo de elementos, de parámetros fijados por el sistema interamericano y justamente controló el procedimiento y estableció el control dentro de estos parámetros.